Cordial saludo. En un video anterior vimos cómo hacer una UDF que separara, por ejemplo, de una cadena de texto los datos que estuvieran delimitados por el espacio. Es decir, que en esta parte pues me separara el primer nombre, el segundo nombre y me los ubicara en una celda independiente. Esto lo podemos hacer con funciones de Excel, pero también lo podemos hacer con UDFs, con funciones personalizadas o definidas por el usuario. Ahora entonces vamos a crear esa función definida por el usuario, pero la vamos a incluir para todos los libros. Esto cómo se realizaría es muy sencillo. Entonces le damos al F11. Aquí sencillamente ya tenemos la función personalizada o la UDF que se llama separar datos. Y vemos que, por ejemplo, dentro de las opciones o características del This Workbook, que sería como la propia del libro, vemos que esto no es un complemento. Aquí dice is adding false, entonces significa que no es un complemento, lo cual indica que pues entonces para poder hacer uso de esta función, pues debemos dentro de otros libros pues podríamos crear un complemento. Entonces en este caso vamos a darle archivo, guardar como, examinar, y le vamos a dar aquí, por ejemplo, el nombre, separar nombres, y no lo vamos a guardar como un libro de Excel, sino como un complemento de Excel. Automáticamente cuando le doy como complemento de Excel, automáticamente me abre la ruta donde se almacenan los complementos. Le doy guardar y ya sencillamente se guardó como complemento. Ahora, ¿cómo lo habilitamos? Por ejemplo, voy a cerrar todo esto y voy a proceder. Voy a cerrarlo todo, solo para verlo desde el comienzo. Voy a dar aquí clic sobre un Excel. Puedo dar sobre esta pestaña programador, complementos Excel. Y aquí entonces voy a examinar. Y selecciono separar nombre. Aceptar. Me dice que ya existe un archivo con nombre. Separar nombre en esta ubicación, desea reemplazar el archivo existente. Le digo que sí o que no, pues dependiendo si ese separar nombres ya había sido incluido aquí. Por ejemplo, aquí ya vemos que fue incluido dentro del listado de los complementos disponibles. Entonces aquí le damos a aceptar y aparentemente no hizo mucho, aparentemente no hizo nada, pero pues si vemos, por ejemplo, aquí nombre, y copiamos este dato. Ahora voy a separar esto entre el primer nombre y aquí el segundo nombre, y sencillamente doy la función separar datos y miro, digamos, los parámetros de esa función. Entonces me dice la celda y cuál es el tipo de dato que deseo extraer. Entonces si es 1, pues sería como tal el primer nombre, de lo contrario sería el segundo nombre o el segundo apellido. Entonces aquí pues digamos que ya estaría utilizando una UDF mediante un complemento. El complemento también lo pude haber habilitado por la parte de archivo, opciones, complementos, y en complementos me aparece esta opción en la parte inferior que se llama complemento Excel IR. Entonces voy y busco lo mismo que aquí. Si no está en la lista, lo agrego, lo examino y lo agrego. De lo contrario, solo le doy clic activándolo o desactivándolo. Espero que les sirva como tal este video acerca de generación de la UDF en un complemento. Gracias.